¿Cuántos moles y equivalentes de soluto hay en 225 mililitros de HCl 0,15 molar, ¿verdad? Ya sabemos que esa M representa molaridad, ¿no? Bien, eh, antes de empezar a resolver este ejercicio o de empezar a tirar ecuaciones, como decimos comúnmente, ¿verdad? Yo quiero que reflexiones lo que vas a realizar, ¿no? Bien, para el caso del número de moles, realmente es bastante sencillo, es así platicadito. Mira, recuerda que si tú quieres calcular el número de moles, necesitas tener una masa y la divides entre el peso molecular del compuesto en cuestión, ¿no? Bien, en este caso aparentemente yo no tengo una masa, pero mira, no tengo necesidad de aplicar esta formulita porque la molaridad dice que es igual al número de moles entre el volumen de la solución en litro. Y si tú observas, aquí me dan el volumen en mililitro, por supuesto que yo lo puedo convertir a litro, ¿verdad? Y también me dan la molaridad. Así que si yo despejo de aquí el número de moles, encontraré que lo voy a calcular multiplicando la molaridad por el volumen en litros, ¿verdad? Pues con eso no va a haber ningún problema, ¿no? Bien, ahora me pregunta cuántos equivalentes de soluto hay en este mismo compuesto, ¿no? Bien, quiero que entiendas que me están pidiendo equivalentes, ¿no? No equivalente químico. ¿Cuántos equivalentes o gramos equivalentes como también se le conoce, ¿no? Mira, realmente tengo muchas maneras para abordar este ejercicio, ¿no? Por eso es que te lo muestro. Voy a tratar de platicarte y también transcribirte todas esas posibles maneras que tú puedes realizar para poderle dar solución a esa segunda interrogante, ¿no? A los cuantos equivalentes, ¿no? Mira, así, de manera rápida, ¿no? ¿Qué cosas son los equivalentes nada más, ¿no? No el equivalente químico. Recuerda que de la fórmula de la normalidad sabemos que es igual a los gramos equivalentes por litro de solución, donde yo te platiqué que el término A entre representa a los gramos equivalentes, porque realmente si yo divido gramos entre el equivalente químico, obtengo precisamente unidades nada más de equivalentes, ¿no? Que es justamente lo que me preguntan aquí, ¿no? ¿Cuántos equivalentes? Así que prácticamente un primer camino sería básicamente despejar de esta ecuación y quitar el volumen que estaría estorbando a los gramos equivalentes y pasarlo al otro lado de la ecuación, que esto ya tú no tienes mayor complicación para esto, ¿no? Con esto se resuelve tu problema, ¿no? Bien, ahora, entonces, pero te genera otro, tú dirás, no, pues tengo que calcular la normalidad del compuesto, ¿no? Recuerda que yo ya te mostré que si unimos las dos ecuaciones de normalidad y molaridad, podemos obtener una ecuación que me relaciona, dada la molaridad, me permite encontrar la normalidad y por supuesto que también, dada la normalidad, me permite encontrar la molaridad, ¿no? Entonces, si no recuerdas esas ecuaciones, aquí te las pongo rápida, ¿no? Mira, la molaridad la tenemos definida como la masa del soluto entre el peso molecular por el volumen en litro de la solución. Y por otra parte, a la normalidad le vamos a dar la forma, en lugar de A, escribir la masa del soluto, que representan exactamente lo mismo, porque ya te lo platiqué, dividido entre el equivalente químico por el volumen en litros, ¿no? Acuérdate que despejábamos de aquí la masa y ese término que me queda lo sustituimos en esa ecuación de acá. Por lo tanto, así rápidamente, entonces voy a tener que la normalidad me va a quedar igual a la molaridad multiplicada por el peso molecular por el volumen en litro de la solución, dividido entre el equivalente químico por el volumen, ¿no? Ya habíamos platicado que para efecto de esto no había necesidad de que me dieran un volumen. Digo, aquí me lo dan, ¿no? Pero para hacer este cambio, por así decirlo, de molaridad a normalidad o viceversa, pues un volumen realmente, como lo puedo ver en esta ecuación, no es necesario, porque se simplifica, ¿no? Toda vez que es el mismo. Y estoy hablando del mismo compuesto, ¿no? Por supuesto. Ahora, mira, entonces la normalidad con respecto a este compuesto me va a quedar que va a ser igual a la molaridad multiplicada por el peso molecular entre el equivalente químico.
Más adelante te vas a dar cuenta de que el equivalente químico numéricamente hablando es igual aquí al peso molecular. Por lo tanto, entonces también numéricamente hablando vamos a reducir esta expresión, ¿no? Y entonces me va a quedar que la normalidad va a ser igual a la molaridad, pero evidentemente con las unidades correspondientes, porque si bien vamos a simplificar esta expresión a la unidad, las unidades no va a ser así, ¿no? Así que va a haber la necesidad de multiplicar la molaridad que me queda aquí por las unidades correspondientes de dividir peso molecular entre equivalente químico, ¿no? Realmente lo que quiero que entiendas, y como ya te lo he dicho, es que aprendas a razonar esto de manera matemática y saber qué caminos o qué posibilidades tienes a tu alcance para llegar obviamente a un resultado. Que si tú tomas un camino u otro camino, pues los resultados deben de ser los mismos, por supuesto, siempre y cuando durante el camino pues no cometas errores, ¿no? Bien, nosotros lo vamos a hacer de otra forma. Te voy a ayudar también a darte otra idea para darles respuesta a esta pregunta que realmente se va a basar en un razonamiento similar a esa expresión que te señalo ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar todo esto y ahora sí, vamos a iniciar a darle solución al ejercicio. Entonces, como ya lo platicamos, fíjate de la ecuación de la molaridad, de que es igual al número de moles entre el volumen en litros de la solución, pues ya dijimos que el número de moles simple y sencillamente va a salir multiplicando la molaridad por el volumen, ¿no? Entonces vamos a sustituir el número de moles, entonces va a ser igual, a ver, el volumen en litros, ¿no? Tú ya sabes convertir, no te preocupe eso, ¿no? 0.15 molar. Recuerda que las unidades formales de la molaridad son mol sobre litro, ¿no? Entonces se las escribimos ahí para hacer un adecuado análisis dimensional. El volumen en litro, fíjate, sería dividir los 225 mililitros entre 1000, ¿no? Entonces sería correr el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda, 1, 2 y 3. No hay necesidad de llamar a la calculadora para esto, ¿verdad? Pienso yo. Entonces sería 0.0, perdón, 0.225 litros, ¿no? Bien, con esto numéricamente hablando, ahora sí, nos apoyamos de esto para la calculadora, sobre todo por la cuestión de los decimales. Entonces tenemos 0.15 multiplicado por 0.225, ¿verdad? Y esto nos da un valor de 0.3375, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Unidades, fíjate, aquí es fácil ver que litros entre litros se va a reducir a la unidad, por lo tanto, pues como ando buscando número de moles, pues lo más lógico pensar es que el resultado me quede en moles, ¿no? Y pues en efecto, así lo es, ¿no? Con eso le damos respuesta a la primera interrogante, ¿no? ¿Cuántos moles hay? Ahora bien, yo te había dicho que el número de equivalentes lo íbamos a resolver con la ecuación de la normalidad. Entonces escribimos la ecuación. La normalidad es igual a los gramos entre el equivalente químico por el volumen en litro. Despejando de esta ecuación el volumen, entonces tenemos que la normalidad por el volumen va a ser igual a los gramos equivalentes. Ahora bien, yo te había dicho que esta expresión de aquí representa los gramos equivalentes o el número de equivalentes que tiene este compuesto, ¿no? Bien, pero hay un detalle, ¿no? No, yo no tengo la normalidad para resolver esto. Si bien tengo el volumen, no la normalidad, pues no te preocupes, realmente lo vamos a hacer utilizando esta expresión, ¿no? Y para ello vamos a hacer la sustitución de A que representa precisamente la masa del soluto. Entonces, los equivalentes químicos, básicamente yo los voy a calcular dividiendo la masa del soluto entre el equivalente químico del compuesto, ¿no? Bien, pero ¿cómo calculo la masa del soluto? Fácil. Pues aquí está, ¿no? Yo ya tengo el número de moles y yo sé que el número de moles se calcula dividiendo la masa entre el peso molecular. Entonces, si despejo con respecto a la masa esto, tendré que la masa la voy a obtener multiplicando el número de moles por el peso molecular, ¿verdad? Y pues el número de moles aquí lo tengo, ¿no? Entonces,
todo se reduce entonces a encontrar o determinar el peso molecular del compuesto, ¿no? Entonces, te voy a poner aquí en pantalla los elementos que vamos a ocupar para la determinación del peso molecular, sería hidrógeno y cloro respectivamente, ¿no? Bien, pues aquí están, entonces vamos a ocupar el hidrógeno, sabemos que la masa atómica pues la encontramos en esta parte para ambos compuestos, entonces sería sumar, a ver, una vez la masa atómica del hidrógeno, ¿verdad? Porque una vez dice aquí, y sumar una vez la masa atómica del cloro, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo directo en la calculadora para ya no demorar más. 1.0079 más 35.45, ¿no? Bien, esto nos da un igual de 36.4579. Ahora fíjate, vamos a sustituir directamente este valor de una vez para encontrar la masa. Entonces el número de moles sé que es 0.03375 mol, ¿verdad? Y el peso molecular entonces es 36.4579 unidades gramos sobre mol. Entonces aquí ya de una vez sé que en el análisis dimensional pues me va a quedar únicamente gramos. Entonces como ya tengo el valor del peso molecular en la calculadora, simplemente lo multiplico por el número de moles, que es 0.03375, y le damos a igual. Esto nos da un valor numérico de, vamos a utilizar 5 cifras significativas, es decir, 4 dígitos después del punto decimal, ¿no? Porque eso es lo que hemos estado ocupando. Entonces 1.2304, y ahí lo vamos a dejar, ¿no? Unidades en gramos, ¿no? Bien, entonces vamos a quitar estos elementos ya para que no nos estén estorbando. También vamos a ocultar un momento la calculadora. Bien, y ahora sí, mira, ya tengo la masa, entonces todo es cuestión de dividir la masa entre el equivalente químico del compuesto, ¿no? A ver, pero para calcular el equivalente químico del compuesto, no hemos platicado acerca de ello, ¿verdad? Pero ya te lo dije en el inicio del video, que el equivalente químico numéricamente hablando es igual al peso molecular. ¿Por qué? Porque bueno, recuerda que para calcular el equivalente químico, tú divides el peso molecular, en este caso del HCl, entre el número de cargas positiva, negativa, o el número de protones si es un ácido. Pero este es un ácido. ¿Cuántos protones tiene? Tiene uno. Mira, solo un hidrógeno, ¿no? Entonces, al momento de dividir el peso molecular entre uno, pues voy a tener el mismo valor numérico que el peso molecular, pero con las unidades correspondientes al equivalente químico, que serán gramos sobre equivalentes, ¿no? Por supuesto, ¿no? Bien, entonces, pues ahora no me resta más que sustituir en esta expresión que yo tengo aquí para determinar los gramos equivalentes o el número de equivalentes, que es lo que me preguntan. Entonces, sustituyo, la masa del soluto va arriba, que es 1.2304 gramos, ¿verdad? Y abajo el equivalente químico, que ya dijimos que numéricamente hablando es igual al del peso molecular, 36.4579, en unidades del equivalente químico, por supuesto que serán gramos sobre equivalente, ¿verdad? Entonces no me resta más que realizar la operación. Entonces, vamos a hacerlo en nuestra calculadora. Hacemos por este lado, ¿verdad? Y dividimos 1.2304 entre, veamos acá, 36.4579, ¿verdad? Así que tenemos un resultado de 0.033. Fíjate, si nosotros redondeamos a 4 cifras significativas, como lo hemos estado haciendo, tendríamos que truncar hasta el 4, ¿no? Y toda vez que el siguiente dígito supera el 5, entonces eso me pasaría esa cifra al siguiente valor numérico. Entonces sería 75. A ver, pero ¿qué unidades me va a quedar? A ver, observando esto, ¿no? Tú ya sabes que, bueno, gramos van a quedar en lados opuestos del quebrado, en numerador y denominador respectivamente, así que se van a reducir a la unidad. Y fíjate,
el equivalente por estar en uno de los extremos, ese me va a quedar en el numerador, así que aquí serán equivalentes, ¿no? O simplemente E. Bien, y entonces quiero que notes que para este ejemplo en particular, el número de moles corresponde al mismo valor numérico que el número de equivalentes o de gramos equivalentes, ¿no? Bueno, entonces antes de concluir, déjame terminarte de estructurar la primera solución que yo te planteé en un principio para este ejemplo en particular. Entonces vamos a resolverlo aquí en esta parte. ¿Te acuerdas cómo nos había quedado la expresión de la normalidad para este compuesto? Que iba a ser igual a la molaridad multiplicada por el peso molecular entre el equivalente a químico. A ver, tú ya sabes varias cosas de estas, ¿no? Bien, la molaridad es igual a 0.15 molar, ¿no? O sea, mol sobre litro, ¿verdad? Multiplicada el peso molecular, pues por acá lo tenemos, 36. eh, a ver, no es necesario escribirlo numéricamente hablando, pero yo te lo voy a poner para que no te confundas, ¿no? 36.4579. ¿Por qué no es necesario escribirlo? Porque se va a hacer uno cuando yo lo divida entre el equivalente químico, que numéricamente es igual al peso molecular, ¿no? Por eso no es necesario. Pero bueno, yo te lo voy a poner para hacer lo más claro posible en esta parte. Esto está dividido entre el equivalente químico, que es 36.4579, ¿no? Y vamos a usar justamente el mismo valor para no errarle, ¿no? Unidades del equivalente químico es gramos sobre equivalente. Bien, ahora, numéricamente hablando, no hay necesidad de realizar esta operación en la calculadora porque esto se va a hacer uno. Sin embargo, en cuanto a las unidades se refiere, yo voy a obtener nuevamente 0.15, pero mira, a ver, ¿qué unidad? A ver, mol, entre mol se reducen a la unidad. Acá me queda gramo en el numerador, me queda litro en el denominador, entonces vamos a escribirlo, gramos sobre litro, y fíjate, en el denominador me queda gramos sobre equivalente, entonces lo ponemos, gramos sobre equivalente, bien, entonces tú ya sabes cómo se resuelve esto. Esto me va a dar numéricamente hablando igual 0.15 gramos por equivalente en el numerador, y en el denominador vamos a escribir primero los gramos por conveniencia por litro, ¿va? Gramos entre gramos se van a reducir a la unidad, así que la normalidad va a ser igual a 0.15 equivalentes sobre litro, justamente las unidades de la normalidad, es decir, 0.15 normal. Bien, con esto te demuestro que la normalidad, fíjate, la normalidad, acá está, para el compuesto del ácido clorhídrico, numéricamente hablando, es igual a la molaridad. Así que como es igual a la molaridad, entonces si te dan la molaridad, pues tú ya tienes en automático la normalidad, ¿no? Entonces ahora solo hay necesidad de multiplicarla por el volumen. Vamos a hacerlo aquí a un lado, a tu lado izquierdo. Entonces si yo multiplico, fíjate, la normalidad 0.15 normal, pero vamos a ponerle las unidades correspondientes que son equivalentes sobre litro por el volumen en litro, tal y como lo hice aquí en un principio, fíjate que es 0.225 litros. Entonces esto me va a resultar, fíjate, en cuanto a las unidades, de una vez vamos a simplificar los litros. 0, a ver, ya no sacamos la calculadora porque el cálculo aquí está, mira, si yo multiplico 0.15 por 0.225, ¿qué crees? Voy a obtener este valor numérico. Es lógico, ¿no? Y tú lo puedes comprobar en tu calculadora si tú quieres, ¿no? Yo ya no te lo voy a hacer porque aquí ya está, ya lo hicimos anteriormente, ¿no? ¿Para qué vamos a perder más el tiempo? 0.03375, pero no las mismas unidades. ¿Qué unidades te va a quedar aquí? Equivalentes, ¿no? Y que esto coincide justamente con el valor que nosotros encontramos aquí. Esta es otra buena forma de resolver este ejercicio también, por supuesto, haciendo este otro planteamiento, ¿no? Posiblemente haya otra solución por ahí, ¿verdad? No se me ocurre en este momento. Eso pues ya te queda a ti de tarea, ¿no? Entonces, por mi parte, esto es todo por lo pronto. Nos vemos hasta la próxima. Sean felices.